tratando de ver de abrir en una pestaña para que la presentación no sea un espejo, pero no he logrado porque tengo el otro, el otro correo que no es el institucional y bueno, ya voy a investigar. Entonces, chicos, son las 8, no quiero perjudicarlos. Empezaremos de una vez. Gracias por asistir. Y bueno, empezamos la última tanda de clases de nefrología y me voy a encargar de dar 6 clases, yo creo, no más, con algunos temas interesantes. Espero que no sean muy largos, espero que sean lo más prácticos posibles y que les sean de provecho. Entonces, voy a comenzar presentando mi pantalla. ¿Pueden ver, verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Gracias. Muy bien, entonces este es el primer tema de esta noche, que trata acerca de la obstrucción del tracto urinario. Y bueno, la hoja de ruta, espero no más de 45 minutos, va a tratar sobre algunas definiciones, etiología, epidemiología, fisiopatogenia, clínica, exámenes complementarios y abordaje general. Si en algún momento no me escuchan o algo, por favor me avisan, porque como les digo, yo no veo nada ahora. Muy bien, entonces la uropatía obstructiva es una causa común de enfermedad renal crónica y de injuria renal aguda. Puede ocurrir en cualquier lugar a lo largo del tracto urinario y las complicaciones a largo plazo podrían ser prevenidas siempre que se descubra oportunamente la obstrucción y sea liberada. Definiciones importantes para tenerlas en mente a la hora de hablar de este tema respecto a uropatía obstructiva. La uropatía obstructiva como tal es un cambio estructural o funcional en el tracto urinario que dificulta el flujo normal de orina. Entonces hay una obstrucción que condiciona cambios estructurales o funcionales. En cambio, la nefropatía obstructiva ya es un daño irreversible estructural del parénquima renal condicionado precisamente por esta obstrucción. Entonces, la diferencia principal tiene que ver con el cambio, el daño que produce la obstrucción. En principio es funcional, eso quiere decir reversible, pero cuando ya estamos hablando de nefropatía, probablemente el daño ya es irreversible. La hidronefrosis es otro término que utilizamos muy comúnmente y hace relación a la dilatación de cálices y pelvis renal proximal al punto de obstrucción. ¿Sí? Doctora, ¿está cambiando las diapositivas? Sí. No estamos viendo, doctora, el título. Muy bien, entonces voy a ver qué pasa. Puede volver a compartir como pantalla completa, doctora, para que se puedan cambiar las diapositivas. Sí. Ahorita estoy tratando de salir de la pantalla completa. ¿Ahora ven? Ahora sí, doctora, se está Ahora ven, a cambiando. ver. Ahora voy a volver a compartir. Entonces, si me avisan, por favor. Ya estaba en la introducción. Ahora paso. Definiciones. ¿Eso llegaron a ver? ¿Se ve? Sí, doctora, se ve lo que dice introducción. Ah, no. Ahora yo ya estoy en definiciones. Y creo que al compartir la pantalla completa me está saliendo el problema. A ver. Si así voy. ¿Así ven?
Chicos, ahorita estoy Sí, en la doctor. introducción. Ahora he pasado a, o dejo de compartir y vuelvo a compartir. Sí, doctora, tiene que dejar de compartir y nuevamente comparte como su pantalla completa. Pero Muy bien. Sí, doctora, Ok. tiene que poner, compartir toda la pantalla. Compartir toda la pantalla. Pero es que si comparto toda la pantalla no tengo solamente, ay Dios mío. Miren, yo aquí, bueno, pongo una ventana y tengo acceso a mi presentación, porque si pongo toda la pantalla, o primero tengo que poner toda la pantalla y recién comparto, porque aquí, ahí pongo, ahí ven. Sí, doctor, cuando Sí, se comparte ve, doctor. con la pestaña suele ocurrir el error de la que ocurrió hace rato. Ya. Y ahora igualmente no ven, incluso si ya he cambiado. sí se ve, doctora, pero en pequeño. Ya. Entonces me dicen que comparta toda la pantalla. ¿Y cómo la voy a compartir? Si... A ver. Ahí. ¿O no la ven? No, todavía no, doctora. Ya. Se congeló en la introducción, doctora. Bueno, entonces realmente no sé cómo hacer porque miren, si yo pongo compartir toda la pantalla, aquí toda la pantalla, pongo toda mi pantalla y me aparece esto, a ver. A ver. Sí, doctora, y ahí lo abre el PowerPoint, ¿no? Y nosotros podemos ver. Aquí abro el PowerPoint. Sí, A ver. Sí, y lo pone en pantalla completa y no suele ocurrir ahora errores. presente en pantalla completa. ¿Y ahora? Ahora Ahora puede sí, cambiar. doctora. Ahí sí, Ahora doctor, sí se y le da puede. a ocultar a esa pestañita. Le doy a ocultar. Perfecto. Ya. No creo que pase nada si utilizo el, el láser. Ya. Entonces, ahora, estas eran las definiciones que bueno, por lo menos les dije. Aquí ahora las ven, lo que es la uropatía obstructiva de la nefropatía obstructiva. Una es cambio funcional y la otra es cambio estructural. La hidronefrosis, que es otro término que hace referencia a la dilatación de cálices y pelvis renal. Recordamos acá que los cálices son estos que luego terminan en la pelvis, en los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis renal constituyen el aparato excretor proximal. Entonces, cuando hablamos de hidronefrosis, básicamente se refiere a la dilatación de estas estructuras. Hidronefrosis y uropatía obstructiva no son términos intercambiables precisamente, aunque la mayoría de las veces los utilizamos así, porque puede existir hidronefrosis sin obstrucción. Esto se da normalmente en situaciones como el embarazo o el reflujo bésico ureteral. Y también puede existir obstrucción del tracto urinario sin hidronefrosis. Esto se da en las fases iniciales de un proceso obstructivo o fibrosis retroperitoneal. Así que sería interesante tratar de emplear los términos adecuados a partir de esta clase. ¿Cómo se clasifica la uropatía obstructiva? Tiene varias posibilidades para clasificarse en base a muchos parámetros. Los más importantes me parece que son, de acuerdo al sitio de obstrucción, que es algo muy importante, se clasifica en alta y baja. ¿Y cuál es el punto de corte para hablar de alta o baja? Es precisamente la unión vésico-ureteral. Entonces,
A partir de acá, para arriba es la obstrucción alta y a partir de acá para abajo es la obstrucción baja. Ambas pueden ser en realidad unilaterales o bilaterales, pero es más probable que una obstrucción baja sea bilateral, sobre todo cuando estamos hablando de problemas a nivel de la próstata. De acuerdo a la duración, también es importante una clasificación aguda y crónica. Aquí el problema es hablar de qué momento y cuántas horas o cuántos días podemos decir que una uropatía obstructiva es aguda. Bueno, no se tiene una claridad meridiana al respecto, pero pueden darse procesos irreversibles hasta en 2 días, pero también puede extenderse un daño reversible hasta 2 semanas. Así que no es algo totalmente claro, pero bueno, básicamente aguda nos habla de cambios funcionales y crónica de cambios estructurales sin tener muy bien definido el tiempo exacto, ¿no? De acuerdo a la etiología, se clasifican en congénitas y adquiridas, ¿no? Las que más nos interesan son adquiridas porque hablamos de nefrología o de problemas de adultos. Esta uropatía adquirida, a su vez, puede ser baja y alta, que ya hemos visto cuál es el corte, y puede ser extrínseca o intrínseca. La intrínseca, a su vez, puede dividirse en intraluminal y extraluminal. Estas son las causas principales de uropatía obstructiva del tracto superior, sobre todo en las extrínsecas, aunque son muchas que no vale la pena mencionarlas todas, las tienen ahí. Una de las importantes en nuestro medio es la uropatía obstructiva por cáncer cérvico-uterino en la mujer, ¿no? Es una de las principales causas que vemos a diario en el hospital público. Por supuesto que hay otras, pero esta es remarcable. En el sistema vascular no se puede dejar de considerar algunas, como por ejemplo los aneurismas o algunas arterias aberrantes que pueden generar una compresión del urétero. O en el tracto gastrointestinal también es interesante ver que la enfermedad de Crohn, que afecta principalmente al ilion, puede generar un proceso obstructivo. Y en el espacio retroperitoneal hay muchas estructuras que también por compresión externa de la vía urinaria pueden generar obstrucción. Dentro de las causas intrínsecas, ahí están las intraluminales, que tienen que ver básicamente con los depósitos de cristales en la conocida litiasis renal. Hay también, cuando hay procesos inflamatorios y material papilar que se desprende, puede generar obstrucciones, ni qué decir los coágulos y los hongos. No es algo que veamos muy comúnmente estos últimos, pero las litiasis sí. Y la obstrucción intramural, que puede ser funcional o anatómica, funcional con fenómenos, ¿no?, de contracción, de constricción ureteropélvica o ureterovesical, como se da en los casos de esclerosis múltiple o con el uso de anticolinérgicos. Y los anatómicos tienen que ver con tumores benignos o malignos y también infecciones. Entonces, de las causas extrínsecas, la más importante será el cervix, el carcinoma de cervix. De las causas intrínsecas, la que más conocemos son las litiasis renales. Y dentro de la obstrucción del tracto inferior, que también hay causas anatómicas, causas funcionales, tanto ureterales como vesicales. Bueno, acá es importante tenerlas en cuenta. Aquí también se pueden encontrar los cálculos, igualmente los coágulos, problemas de fimosis en los varones. Y en las causas funcionales, una de ellas es, y muy importante, es la hiperplasia prostática, ¿no? Entonces, esta la principal causa de uropatía obstructiva en el varón, la próstata, y en la mujer el carcinoma, el cáncer cérvico-uterino. Las causas anatómicas no se pueden dejar de considerar, que alguna vez hemos visto cálculos que llegan a descender hasta la vejiga y pueden obstruirla, igualmente los traumas o las fracturas. Y las causas funcionales que tienen que ver con los problemas neurogénicos, cuando hay daño espinal, que no es infrecuente en pacientes diabéticos y en pacientes parapléjicos que han tenido accidentes. ¿Cuál es la epidemiología de la uropatía obstructiva? Bueno, en realidad es una patología frecuente a cualquier edad, pero sí tiene alguna distinción respecto a
al género, ¿no? La obstrucción congénita es más frecuente en varones, en los niños, ¿no? Por esto de las valvas posteriores en la uretra. Entonces, en los menores de 1 año o de 10 años, la obstrucción es más frecuente en varones. Cuando ya se traspasa la edad de los 20 años, la obstrucción se torna un poco más frecuente en mujeres, sobre todo relacionado con el embarazo y neoplasias ginecológicas. Entre los 20 y los 30 años, una de las causas importantes de uropatía obstructiva es la litiasis renal, donde se dice que es 3 veces más frecuente en varones. Sin embargo, últimamente esta relación se ha ido equiparando y prácticamente están 1 a 1. Y en las personas mayores de 60 años, la causa principal nuevamente retorna a ser propia de los varones por la hiperplasia prostática y carcinoma. Entonces, es una patología que va variando en la epidemiología, pero que tiene algunos marcadores respecto sobre todo a el género. ¿Cuál es la fisiopatología de la uropatía obstructiva? Bueno, es muy interesante esto, genera cambios profundos, tanto en la dinámica glomerular como en la función tubular. Y esto es un compromiso que es rápido, violento y muy comprometedor, ¿no? La severidad de estos cambios, en principio funcionales, va a depender del grado de obstrucción. No es lo mismo que sea una obstrucción parcial o completa, de la proximidad al riñón de la obstrucción. Entonces, pareciera ser que mientras más cerca al riñón, puede ser más compleja la obstrucción, y de la duración. Hemos dicho que más allá de 48 horas, algunas lesiones pueden ser irreversibles y en otros casos, más allá de 2 semanas. ¿Qué acontece una vez que se produce la obstrucción? Entonces, hay una serie de procesos, una cascada de acontecimientos que comienzan en la parte glomerular con un periodo breve de hiperemia, ¿no? Es decir, hay una vasodilatación por dilatación de la arteriola aferente. Al captar una cierta disminución del flujo, entonces se genera esta hiperemia que dura minutos por efecto de las prostaglandinas. Y esta es la llamada fase hiperémica temprana. Pero poco tiempo después, la persistencia del proceso obstructivo lo que genera es una vasoconstricción progresiva y gradual de la arteriola aferente. Y esto debido a la acción y liberación de sustancias como la angiotensina 2, el tromboxano y la prostaciclina. Entonces, esta es una fase vasoconstrictora tardía. Tanto esta vasoconstricción progresiva gradual de la arteriola aferente disminuye el flujo plasmático renal, así como el incremento inicial de la presión hidrostática intratubular cuando se genera una obstrucción, devienen en la disminución de la filtración glomerular. Entonces es acá que se instala el problema renal cuando hay una disminución de filtración glomerular por este fenómeno de disminución del flujo sanguíneo y esta contraposición de presión hidrostática que supera la presión de la fracción de filtración, constituyéndose en causas de una disminución de la filtración glomerular, que en definitiva es la que lleva a la falla renal. Entonces, si nosotros queremos un poco acompañar de una manera más objetiva cuáles son los cambios que se generan en 3 variables muy importantes, como son la presión ureteral, el plasma renal, el flujo plasmático renal y la filtración, tenemos esta gráfica donde vemos acá en la vertical el tiempo en horas y aquí la cantidad, el porcentaje de presentación de estas condiciones. Entonces, como habíamos comentado, el flujo plasmático renal tiene un pequeño incremento en un tiempo breve, las primeras 2 horas, por eso comentamos de la fase de la dilatación de la arteriola aferente, hay un incremento transitorio del flujo plasmático renal, pero que luego comienza a disminuir lentamente hacia las 4 horas y luego el descenso es sostenido. Por otra parte, la presión ureteral
cuando se genera la obstrucción, sufre un incremento notorio y precoz que se mantiene por un tiempo más allá del que dura la fase hiperémica, ¿no? Entonces, alrededor de alcanza un pico como a las 6 horas, pero luego también comienza a disminuir. ¿Y qué pasa con la tasa de filtrado glomerular? Estos movimientos iniciales, esta fase hiperémica y este incremento de la presión ureteral pueden mantener un tiempo breve el flujo plasmático, el índice de filtrado glomerular, pero luego el descenso es notorio y precoz, y por supuesto esto es lo que va a llevar a el daño estructural si permanece en el tiempo. Los cambios tubulares condicionados por la uropatía obstructiva son también llamativos y de repente son los más importantes y los que más prevalecen, ¿no? Más allá del daño glomerular, que consiste en una dilatación tubular, hay una proliferación celular, pero que luego por la persistencia de la isquemia y por esas presiones que se generan retrógradamente a la obstrucción, puede condicionar una apoptosis con pérdida del parénquima y atrofia tubular y fibrosis. En definitiva, la falla renal de la uropatía obstructiva tiene que ver con el daño tubular irreversible. Y si queremos un poquito más demostrar qué es lo que acontece con el fenómeno obstructivo en la fibrosis túbulo-intersticial, tenemos este algoritmo que lo que muestra precisamente es que cuando hay la obstrucción de las vías urinarias, lo que hemos comentado, hay una estimulación mecánica, un estiramiento de la membrana, esto genera una liberación de sustancias vasoactivas, hay una alteración de la hemodinámica renal con un descenso brusco del índice de filtrado glomerular. Y esto es lo que podríamos conocer la fase de la lesión renal aguda o injuria renal aguda. Pero cuando hay un fenómeno obstructivo que persiste en el tiempo, entonces además acontece otro fenómeno que es la liberación de sustancias quimioatrayentes que lo que llevan es a la reacción inflamatoria con infiltrado principalmente de macrófagos. Estos macrófagos generan mediadores y citocinas y son los que van a condicionar isquemia peritubular y pérdida capilar, que ya lo hemos visto. Hay un fenómeno de apoptosis de las células tubulares y atrofia tubular y una acumulación de miofibroblastos y fibrosis intersticial que culminan en lo que son la pérdida de nefronas y de túbulos. Entonces, todo este fenómeno, además del vascular y el cambio funcional, si persiste en el tiempo y se suma el daño inflamatorio, entonces es el que condiciona la lesión renal y cicatrización irreversibles, que es igual a enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuáles son los cambios y cómo vamos a nosotros poder inferir que está generándose todo este problema microscópicamente? Bueno, por los cambios en la función tubular que tienen que ver principalmente con la alteración en la regulación de agua y electrolitos. Son 3 alteraciones principales que tienen que ver con la disminución de la capacidad de concentración de orina. Esto es generado por una pérdida del tono medular, hay una disminución del filtrado glomerular en las nefronas profundas, una disminución de los transportadores de sodio y una resistencia a la acción de la hormona antidiurética con disminución de acuaporinas, que es lo que va a condicionar precisamente que el riñón sea incapaz de retener sodio y agua. También hay defectos en la acidificación urinaria y por ello una uropatía obstructiva se caracteriza por la presencia de acidosis hiperclorémica, es decir, una acidosis sin gap, y se genera una especie de acidosis tubular distal con incapacidad de disminuir el pH urinario. Finalmente, hay también una alteración en la excreción de potasio por una disminución de la secreción distal. Hay una especie de resistencia a la acción de la aldosterona, que es la que se encarga de eliminar el potasio, y entonces condiciona inicialmente una hiperpotasemia. Luego, cuando hay una liberación de la obstrucción, puede generarse una abrupta liberación de sodio distal que condiciona la
excreción del potasio. Entonces, de una hiperpotasemia en una diuresis posobstructiva podemos pasar a una hipopotasemia. ¿Cuál es la recuperación de todos estos daños? Hemos visto que la recuperación en el daño tubular es más lenta que la del filtrado glomerular. Las alteraciones en esta funcionalidad pueden tardar hasta 14 días cuando hablamos de acidificación y manejo del potasio, y la capacidad de concentración puede tardar hasta 2 meses. Entonces, el daño tubular que se genera es muy importante en una neuropatía obstructiva y es el daño que se recupera mucho más tarde y muchas veces ya no es recuperable y el paciente queda con daño renal crónico. Si hablamos de los cambios histológicos a nivel macroscópico, esto es lo que acontece en un riñón que permanece obstruido por largo tiempo, sin importar la causa, el resultado es el mismo. Hay edema considerable y hay dilatación pielocalicial. Si esto se perpetúa en el tiempo, entonces genera que las papilas se aplanen, que se ahuequen, que haya un adelgazamiento de la corteza. Si bien esto es una verdadera, como una cáscara, ya no hay más parénquima, con una pelvis agrandada y sacular. Entonces, este daño es el que va a marcar la irreversibilidad del problema obstructivo. Y si hablamos a nivel microscópico, entonces lo que habíamos comentado, hay un edema difuso, hay una primero dilatación de los túbulos a nivel de los conductos colectores, pero conforme pasa el tiempo, esta dilatación genera daño celular, genera muerte celular, hay atrofia tubular y hay presencia de fibrosis. Más tardíamente, si el daño persiste, con la llegada de todo lo que son las células inflamatorias, principalmente los macrófagos, se genera un muy fuerte infiltrado inflamatorio y la esclerosis glomerular, que también es irreversible. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer una neuropatía obstructiva? Siempre en principio la vamos a ver con algunas manifestaciones clínicas que nos pueden señalar lo que está aconteciendo. Y estas manifestaciones dependen un poco de la edad, dependen de la ubicación de la obstrucción y de la duración. Es importante tener en cuenta que la uropatía obstructiva puede ser asintomática. Entonces, hay que considerarla siempre como un diagnóstico diferencial en caso de disfunción renal inexplicable. Aquellos pacientes que vienen de estar de lo más bien y de repente aparecen con creatinina y urea elevadas, sin manifestaciones evidentes, entonces hay que considerar que podrían tener una neuropatía obstructiva. Pero también es verdad que una neuropatía obstructiva se puede presentar con el clásico dolor lumbar, que sobre todo está presente en obstrucción aguda alta, en las litiasis, cuando hay una distensión del sistema colector. También es esperable ver un dolor en hipogastrio cuando tenemos a un paciente con una neuropatía obstructiva que está con un globo vesical y que entonces, por supuesto, tiene dolor en hipogastrio. Puede presentarse el paciente con anuria cuando hay una obstrucción bilateral, que es muy, muy rara, pero puede darse, o también puede alternar con una situación poliúrica, que sobre todo se da cuando la obstrucción es parcial y se genera una recuperación de la función tubular paulatina con esa fase de poliuria posobstructiva. Entonces, ambas posibilidades son válidas, anuria o poliuria. También es posible que presenten pacientes hematuria macroscópica, sobre todo en aquellos que tienen litiasis, que tienen tumores renales. La disminución del chorro y el goteo posmiccional, claro está que nos van a orientar hacia la posibilidad de sobre todo un daño prostático en los varones. ¿Qué exámenes de laboratorio vamos a pedir? Este no es el orden, pero sí es importante considerar que un examen de orina es fundamental, como en cualquier problema renal, donde vamos a confirmar esa presencia de hematuria, de bacteriuria, un posible proceso infeccioso, o finalmente la cristaliuria
cristaluria, que nos puede hablar de procesos de litiasis. Pero también hay que aclarar que cuando ya la nefropatía ha evolucionado, cuando ya es un daño estructural, muchas veces el examen de orina puede ser totalmente normal. Los electrolitos urinarios, que no los pedimos regularmente, pero habría que acostumbrarnos a hacerlo, en la fase aguda son similares a los de una injuria prerrenal, es decir, hacia un daño por depresión de volumen, ¿no? Que hay una retención de sodio con un FeNA bajo y una osmolaridad elevada. Pero conforme pasa el tiempo, como hemos visto, el túbulo pierde la capacidad de reabsorción de solutos y de concentración de orina. O sea que vamos a tener probablemente una orina con sodio urinario alto y una osmolaridad disminuida. Por supuesto, si hay una uropatía obstructiva que lleva buen tiempo, va a generarse una elevación de azoados por esa pérdida del filtrado glomerular. Y en el ácido base hemos visto que una uropatía obstructiva condiciona acidosis metabólica hiperclorémica con hipercalemia. Hipernatremia se puede dar eventualmente cuando el riñón está en una fase parcial de recuperación y está en esa, orinando o incapaz de concentrar la orina. Entonces, se produce una diabetes insípida nefrogénica. ¿Cuáles son los exámenes de gabinete? Acá hay que recordar, y creo que es muy importante remarcar esto, que en definitiva el diagnóstico de la uropatía obstructiva se hace por imágenes. Hemos visto que la clínica es variable, que incluso puede un paciente presentarse sin ningún síntoma, pero lo que no va a permitir que ignoremos o que no nos demos cuenta de un proceso obstructivo son las imágenes. Y, por supuesto, no podemos nunca dejar de mencionar a la ecografía renal, que es la preferida por ser segura y de bajo costo, está a disposición. Hoy por hoy en la guardia hasta los médicos emergentólogos ya manejan el ecógrafo y pueden hacer un EcoFast para ver los riñones. Detecta hidronefrosis, eso es verdad, pero es muy difícil que identifique la causa, ¿no? Por ejemplo, un cálculo en el uréter es difícil que se vea. Entonces, también puede generar falsos negativos en casos de una uropatía obstructiva no dilatada, como hemos visto en un embarazo o en una fase inicial, y también puede generar falsos positivos cuando hay leve hidronefrosis en ausencia de obstrucción. Sin embargo, el valor predictivo positivo en estos casos es de 70% cuando sí tenemos la sospecha de obstrucción. Así que vale la pena nomás hacer una ecografía porque incluso nos puede orientar y ya nos puede alertar sobre la necesidad de hacer otros exámenes. Se menciona en la literatura la ecografía Doppler, que en realidad confieso que no la he visto hacer para la evaluación de una uropatía obstructiva, pero sí dicen que el índice de resistencia intraparenquimatoso mayor a 0,7 podría sugerir una obstrucción, probablemente a un nivel más microscópico, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, un daño por una necrosis tubular o por un rechazo, pues se puede hablar de un cierto índice de resistencia, pero no es lo clásico. La tomografía computarizada sin contraste es también fundamental, es el gold estándar para las patologías que tienen que ver con litos, con litiasis urinaria, porque identifica estos cálculos, incluso radiolúcidos, y ubica el sitio de obstrucción, cosa que no hace la ecografía. Determina incluso causas extrínsecas de obstrucción, como hemos visto, la fibrosis retroperitoneal, algunas adenopatías y hematomas, y eventualmente, si hace falta, aunque no está demostrado, podría recurrirse al contraste para obtener alguna información más. Esto no es un estudio que se haga de inmediato en un paciente que está con un cólico renal, está en la guardia, ¿no? Por un problema obstructivo, pero sí es un estudio interesante que se puede plantear, que es la gammagrafía renal con tecnesio 99 y diurético de asa, porque permite distinguir entre una dilatación simple del sistema colector y una verdadera obstrucción de la vía urinaria. Cuando se hace el gamagrama, hay una fase de perfusión rápida donde sube la curva y luego disminuye también rápidamente de una manera normal.
pero cuando hay una obstrucción, entonces lo que se ve es que puede haber una buena impregnación, una perfusión, pero la excreción se ve disminuida. En este momento es que que se inyecta la furosemida, y si el fenómeno no es mecánico, entonces la furosemida de algún modo logra que se alcance una curva de excreción. Entonces, por eso es que se habla de que si hay una verdadera obstrucción, pues ni la furosemida va a ser buena para lograr un descenso de la curva. Pero si hay una obstrucción funcional, probablemente la furosemida nos puede hacer la distinción. Esto, como les digo, no es un diagnóstico, no es un recurso diagnóstico de inmediato, pero sí se puede plantear y tiene su utilidad. La urografía con resonancia magnética, que no es algo que manejemos a menudo, aunque ahora cada vez más la resonancia magnética está tomando fuerza, tiene una similar utilidad que la tomografía, y se habla acá que principalmente es válida para niños. Pocas veces hemos hecho esto, o creo que nunca, por lo menos en el Hospital Viena. Otros exámenes de gabinete importantes son la pielografía retrógrada, que identifica el sitio y causa de obstrucción. Es útil en caso de esta sospecha de obstrucción sin dilatación. Necesita la realización de una cistoscopía, ¿no? Para poder hacer un disparo y ver el sitio de obstrucción a nivel inferior. En cambio, la pielografía anterógrada se plantea cuando hay una canulación de una pelvis dilatada, por ejemplo, por una nefrostomía. Entonces, se puede hacer también un disparo y valorar el sitio proximal de obstrucción. Entonces, estos son recursos que, claro, son más propios de los radiólogos intervencionistas o de los urólogos. La cistoscopía, que es también muy importante para la obstrucción baja, porque nos permite ver la uretra, la vejiga, la desembocadura de los uréteres, que muchas veces están obstruidos, ya sea por material intraluminal, intramural, o extrínsecamente por algún proceso tumoral. Entonces, también nos permite valorar funcionalmente a la vejiga y hacer algunos estudios urodinámicos, que bueno, tampoco se hacen, por lo menos en el hospital público, pero sí tengo entendido que en otros sitios y en otros hospitales, el estudio urodinámico de vejigas que tienen problemas para la contracción es muy útil. En toda patología no hay que olvidarnos de tratar de plantear el diagnóstico diferencial, ¿no? Y esta no es la excepción. Cuando tenemos una dilatación no obstructiva del tracto urinario, entonces hay que considerar lo que habíamos dicho, el reflujo vesicoureteral, administración de diuréticos que pueden generar un volumen urinario muy grande y dilatar la vía urinaria, lo propio con la diabetes insípida. También pueden haber megacálisis congénitos, que lo que hacen parecer es que hay una dilatación o una pielonefritis crónica o una atrofia posobstructiva que hemos visto con frecuencia, los varones con uropatía obstructiva prostática, que pocas veces consultan oportunamente, entonces desarrollan una hidronefrosis tan marcada que luego, una vez que se desobstruye, pues el daño ya es irreversible y queda esa dilatación sin poderse revertir. Otras causas de disfunción renal en caso de anuria, por ejemplo, cuando estamos frente a un paciente con anuria, claro que la posibilidad es que sea una uropatía obstructiva, pero quedan otras tantas que hay que descartar, como son el shock, el síndrome urémico hemolítico o una necrosis renal cortical, o incluso una obstrucción arterial renal bilateral que puede producir una isquemia y una anuria súbita. Otros detalles y hallazgos interesantes, que cuando estamos frente a una uropatía hay que ser muy acuciosos para descartar los quistes parapiélicos, por ejemplo, que pueden generar, o peripélvicos, que pueden confundir como si fuera una uropatía obstructiva. Creo que esta mañana cabalmente he visto una ecografía así y yo he creído que era una uropatía obstructiva, que podría ser un quiste peripélvico. En realidad ahora recién pienso que tengo que verificar bien eso, porque el ecografista informó como normal la ecografía, pero sin embargo yo veía una imagen así, como de una uropatía obstructiva. Podría ser un quiste peripélvico. Y también la pelvis extrarrenal, que es una variante anatómica, pero no necesariamente supone una obstrucción, o las venas renales dilatadas, que también pueden dar una falsa imagen. Así que para eso necesitamos un buen ecografista que nos muestre estas posibilidades.
Muy bien, y ya para ir finalizando, ¿cuál es el diagnóstico en un algoritmo que nos puede ayudar, sobre todo para ser muy prácticos, cuando estamos con sospecha de obstrucción renal en un paciente que viene? Es importantísima la historia clínica, ya hemos visto, con todos los antecedentes, el examen físico y los laboratorios, ¿no? Que son siempre los instrumentos con los que contamos y que nos ayudan mucho. Entonces, si es que vamos a ir y no tenemos posibilidad de hacer una tomografía de inmediato a eso de las 10 de la noche en una emergencia, bueno, la ecografía siempre es una muy buena opción, como se ha visto, con valoración del residuo postmiccional, que puede ser importante, ¿no? Si hay un residuo postmiccional patológico, entonces, por supuesto, si es que antes no ya han demostrado que hay un globo vesical, ahí no necesitamos hacer una ecografía, pero si esto no se ha evidenciado y hay un residuo postmiccional patológico, entonces cateterizar, ¿no? La sonda Foley es súper importante. Y si hay un fenómeno que obstruye y no hay posibilidades de cateterizar, entonces un recurso también es la nefrostomía, ¿no? Aunque tampoco este es un procedimiento de emergencia, aunque debiera ser, pero no lo es. Entonces, esas son las dos opciones cuando vemos que hay un residuo postmiccional patológico. Si tenemos la opción de hacer una tomografía renal simple, sobre todo en caso de dolor lumbar, entonces podemos evidenciar dos cosas, si hay hidronefrosis o no hidronefrosis. Si no hay hidronefrosis, entonces, aunque ya hemos dicho que no son equiparables, puede no haber obstrucción en presencia de hidronefrosis, pero si aún así tenemos la sospecha de que hay una obstrucción, entonces sería oportuno hacer la gammagrafía renal con furosemida para descartar esta obstrucción funcional, o finalmente hacer una pielografía retrógrada, ¿no? Hemos dicho para hacer un cateterismo vesical y hacer un disparo para poder ver si hay alguna obstrucción que no se está observando. Si hay hidronefrosis, entonces inmediatamente habrá que proceder, ya sea con nefrostomía o con catéter doble J. La indicación del manejo de la hidronefrosis es más de urología, pero es también motivo de mucha controversia con esta especialidad, porque nosotros sabemos teóricamente lo que hay que hacer, aunque no procedemos a ejecutarla, ¿no? Los urólogos sí, aunque hoy por hoy cada vez más los radiólogos intervencionistas son los que están encargando de manejar la hidronefrosis. Entonces, todo esto lleva a que siempre tenemos que buscar otros estudios, ¿no? Para determinar la causa, urografía con resonancia, si tenemos esas posibilidades, o un ATAC renal, un UroATAC, o la gammagrafía renal que ya hemos comentado también acá. Cuando estamos evaluando y diagnosticando un proceso obstructivo, nunca hay que dejar de lado el manejo del balance hidroelectrolítico, ¿no? Un paciente obstruido puede tener un severo compromiso del hemodinámico y entonces necesitamos siempre mantener una buena hidratación y un manejo de electrolitos. Bueno, entonces la historia natural de la uropatía obstructiva es triste, pero también nos orienta hacia que nosotros la conociéramos, podríamos esforzarnos para prontamente resolverla, ¿no? Es potencialmente curable, ¿no? Eso es importante. Pero también es cierto que puede resultar en una pérdida irreversible y progresiva de las nefronas con fibrosis renal si no es tratada oportunamente. Entonces, acá les pongo este corte. En realidad no era de 2 semanas, sino de 12 semanas, estamos hablando casi de 3 meses, lo cual me parece exagerado porque hemos visto nosotros casos ya con daño irreversible en 48 a 72 horas, ¿no? Puede haber, sin embargo, una recuperación, no hay que perder la esperanza, una recuperación funcional, pero que no es inmediata, puede tomar un tiempo, 7 a 10 días después de liberada la obstrucción, con todos esos fenómenos que se van generando que hemos comentado, pero también puede ser pasible a una recuperación parcial, ¿no? Es decir, que ya son pacientes que quedan con un daño renal, no con indicación de terapia dialítica, pero ya con un daño renal avanzado que tenemos que ir siguiendo porque obviamente su futuro va a ser la necesidad de diálisis en un tiempo no muy lejano.
¿Cuál es el tratamiento? Entonces, el tratamiento está determinado una vez más por la localización de la obstrucción. ¿Cuál es la causa? Por supuesto, no se tratan igual las causas. Todo depende de a qué nivel se encuentren, cuál sea el género y el grado de compromiso renal. Entonces, este tratamiento, que no lo vamos a desglosar porque involucra a muchas otras especialidades en realidad, la uropatía obstructiva en general es de manejo quirúrgico, ¿no? Es de manejo en el cual participa muy, muy importantemente urología, ¿no? No siempre se da esto, pero los urólogos son los que tendrían que estar pendientes de este manejo más que los nefrólogos. Sin embargo, los nefrólogos son los que alertan, porque los nefrólogos son los que tienen muy en claro que si esta obstrucción no se resuelve, entonces esos pacientes van a pasar a ser nefrológicos porque van a tener una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, ese es el mensaje principal. Una obstrucción tiene que ser resuelta, diagnosticada y resuelta lo antes posible para evitar la progresión a la insuficiencia renal. Bueno, entonces, eso es todo por ahora en la primera clase. Son más o menos 40, 45 minutos. Espero que no extenderme más, porque tampoco la atención da para más. Así que si tienen alguna duda, con mayor gusto, la trato de absolver. ¿Saben el mensaje para...? Sí, adelante. Estaba todo claro, le decía, doctora, gracias. Perfecto. Eso, nada más termino diciendo que este es el mensaje claro, ¿no? Una uropatía obstructiva es una causa común de ERC, es potencialmente reversible si se distingue y se diagnostica oportunamente, y entonces esa es nuestra misión, ¿no? Ya sea en emergencia, ya sea como especialistas, nunca hay que dejar de considerar una uropatía obstructiva, incluso en pacientes asintomáticos, y no hay que dejar de pensar en hacer por lo menos alguna imagen para lograr un diagnóstico. Ok, chicos, entonces muchas gracias. Mañana seguimos y bueno, que les vaya bien. Gracias por su asistencia. Hasta luego. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.